Ten certeza de Dios. 590708. Predicado el miércoles por la noche, 8 de julio de 1959, Escuela Primaria Mayfield en Cleveland, Tennessee, 1 hora y 50 minutos, un Dios lo bendiga, hermano Littlefield. Buenas noches a todos, tanto al público visible como al invisible. Consideramos un gran privilegio tener estos 3 días de servicio en su hermosa ciudad. Y dije que si hubiera un lugar en este país donde me gustaría vivir, sería aquí en Cleveland, porque es un gran centro religioso. Esta mañana tuve el privilegio de dedicar una nueva iglesia en Cleveland. Y su congregación dedicó sus vidas de nuevo al servicio del Señor. Tuvimos un tiempo glorioso esta mañana. Quiero agradecer al hermano Littlefield, al hermano Hall y a todos los pastores aquí en el auditorio esta noche, y a aquellos que, algunos de ellos han despedido a sus iglesias para este servicio. Les agradezco mucho, hermanos, su excelente cooperación y consideración por el Evangelio y el avivamiento en nuestros tiempos. Quiero agradecer también a la emisora de radio que transmite este servicio. Como dije anoche, estábamos de viaje, mi esposa y yo escuchábamos de nuevo los programas, como siempre, me encantaría estar cerca de donde se encuentra esta emisora. Creo que la influencia que la música ejerce en los niños, sería beneficioso para todos los cristianos de la región donde esta radio llega a mantener sus radios sintonizadas en esta emisora esta noche, ya que transmite la influencia correcta a través de la música y la predicación de la palabra a nuestros hijos. Los crea en un mejor ambiente. También quiero agradecer a la policía por su excelente cooperación. Anoche me encontré con un joven policía que me dio la mano, un ex cristiano. Dijo que se había alejado de Dios. Había estado en mi tabernáculo en Jeffersonville. Oro por ese joven. Dios lo traerá de vuelta al rebaño. Le conté una pequeña historia. Un hombre dijo una vez: me escapé de Juan 3:16, pero Juan 3:16 nunca se escapó de mí. Se te quedará grabado. 3 ahora, a la escuela. Quiero agradecerles por permitirnos tener este auditorio para el servicio. Que el Señor los bendiga. Y a todos ustedes que han venido y lo han hecho posible, los laicos, y los elogios de la gente de toda la región, por los testimonios de sanidad, etc. Estoy agradecido a Dios por todo esto. Por lo general, la última noche produce mejores resultados en cuanto a los servicios de sanidad o la oración por los enfermos, porque hay gran anticipación, la gente esperando y presionando, sabiendo que quieren sanar. Cuando una persona comienza a tener hambre y sed de justicia, entonces Dios interviene. Eso transforma su corazón. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 4 Y ahora, el Evangelio de nuestro Señor no es lo más popular del mundo. Francamente, es muy impopular. Pero considero un gran privilegio defender el Evangelio completo por el que murió Jesucristo, predicarlo, creerlo y vivirlo. Y ahora, esta noche, sé que hace mucho calor en el auditorio, y son cosas que no podemos evitar. Pero intentaremos que el mensaje sea lo más breve posible y nos pondremos en la fila de oración, porque prometimos orar por muchas personas esta noche. Quiero decir esto. Si alguno de ustedes aquí cree en enviar paños de oración, unos a otros, según Hechos 19, donde tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales y los pusieron sobre los enfermos, y sanaron. Para mí, creo que cada palabra de la Biblia es verdad. Lo que Dios hizo una vez, lo volverá a hacer. Hechos 19:12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Creo esto, que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y cuando Dios es llamado a actuar, y la forma en que actúa cuando es llamado, debe actuar siempre de la misma manera si es llamado nuevamente bajo las mismas circunstancias. Así. Si Dios alguna vez fue llamado a salvar a un pecador, y la actitud que Dios adoptó hacia ese pecador, tendrá que adoptar la misma actitud hacia el siguiente pecador y hacia cada pecador que se presente ante él. Si alguien llega enfermo y él lo sana, debe adoptar la misma actitud para siempre. Porque nosotros, siendo finitos, podemos equivocarnos y decir: oh, me equivoqué. Pero Dios es infinito y sus palabras son perfectas. Y si no actúa la siguiente vez y cada vez después de actuar como lo hizo primero, entonces actuó mal desde el principio. Se equivocó al perdonar el primer pecado si no perdona todos los pecados. Se equivocó al sanar a la primera persona si no sana a cada persona que acude a él. Dios solo requiere que sigas su camino. Y su camino es el Calvario, a través de su Hijo, Jesucristo. Ahora bien, no se trata de cuánto cantemos, cuán bien prediquemos, cuán fuerte gritemos.
Se trata de seguir el camino que Dios nos ha dado. Si tuvieras un pozo artesiano en una colina que manara agua, y en la otra, un cultivo se quemara. Podrías pararte en la colina donde está el cultivo y gritar: «Gran pozo, haz que manejen tu agua y rieguen mi cultivo para que pueda comer». Podrías gritar hasta que no pudieras más, y no funcionaría. Pero si trabajas según las leyes de la gravedad, puedes llevar el agua directamente a tu cultivo. Hay suficiente electricidad en cualquier habitación para iluminarla. Pero no puedes gritar: «Gran electricidad, estoy consciente de que estás aquí. Ilumina esta habitación». No. Tienes que trabajar según las leyes de la electricidad, y entonces iluminará la habitación. Y así es. Somos conscientes de que Dios está aquí. Y Dios no sana a la gente solo por ir a la iglesia o confesarse. Te sana por tu fe en su obra terminada. Esa es la única base por la que Él puede sanarte. Y si crees eso, no es el toque de las manos de un ministro. No es la unción del aceite. No es la oración que Él hace tanto, sino tu fe para aceptar la obra terminada que Cristo hizo por ti. Esa es la ley de Dios. Entonces, si puedes creer eso, todo es posible para los que creen. 7 Y ahora, si desean un paño de oración, escríbanme a Jeffersonville, Indiana, y lo conseguiré. No intento obtener su dirección, porque no tengo ningún programa que apoyar. Nunca dejé que mis reuniones llegaran al punto de necesitar miles de dólares. No necesito nada. Lo único que necesito es más de Dios. Y luego, mis gastos, hablando con el hermano Roberts hace poco, creo que sus gastos rondan los $10,000 al día. Los de Billy Graham, creo, gastaban $28,000 por unos minutos en su transmisión y televisión, y así sucesivamente, por todo el mundo. ¿Qué haría yo si tuviera que aceptar tanto dinero? Llevo 30 años predicando. Nunca he aceptado una ofrenda en mi vida. No dejo que mis reuniones lleguen a ese punto. Simplemente las mantengo humildes para poder ir a una pequeña iglesia de 4 o 5, o a donde el Señor me llame. Solo quiero ayudarlos. Si quieres un paño de oración por el que he orado, envíalo a Jeffersonville y te lo devolveré gratis. No es nada. Podría decir esto: la lluvia no caerá muy fuerte ni la noche se oscurecerá demasiado, pero con gusto oraré por ti siempre que pueda o haré algo para ayudarte. Que el Señor te bendiga, es mi oración. 8 Ahora inclinemos nuestros rostros justo antes de leer la palabra. Oh Señor, el gran Dios de los cielos y de la tierra, que resucitaste al Señor Jesús de entre los muertos, lo resucitaste al tercer día, según las Escrituras, y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ya no muerto, sino siempre vivo para interceder por nuestra confesión, el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Venimos humildemente, porque se nos ha invitado a venir, pues Él nos dijo en su palabra: «Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre. Yo la haré». Por lo tanto, Señor, primero queremos agradecerte por lo que has hecho por nosotros en estos últimos 3 servicios. Has bendecido nuestros corazones con tu presencia, has sanado a los enfermos y has dado salvación a quienes anhelaban a Dios. Oramos, oh Señor, esta noche para que dupliques la porción, llenando cada corazón con el Espíritu Santo, sanando a los enfermos y necesitados, bendiciéndonos por completo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 1 Corintios 15:4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 9 Y mientras oramos, no olvidemos a los que están en los hospitales ni a los enfermos en las residencias de ancianos. Muchos de ellos son ancianos, y tal vez sus seres queridos y muchos de sus allegados, casi todos han fallecido, pero tenemos este glorioso consuelo: Él nunca nos abandonará ni nos dejará solos. Cuando envejezcamos y nos debilitemos, Él estará a nuestro lado incluso en el valle de las sombras de la muerte. Bendícenos juntos, perdona nuestros pecados y háblanos, Señor, a través de tu palabra mientras la esperamos. Bendice a esta iglesia y a todo lo que está representado aquí, a esta radio, a la estación, y a todo lo que le concierne. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. 10 He elegido un texto para esta noche que se encuentra en el libro de 1 Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel:
La tinaja no escaseará, ni la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor Dios envíe lluvia sobre la faz de la tierra. Como saben, el pueblo de Dios siempre ha sido una minoría, no siempre la mayoría. Y me refiero a los elegidos, al pueblo escogido de Dios. Y siempre me resulta extraño cómo quienes han aceptado a Cristo tienen miedo de confiar en Él, temerosos de que haya algo de lo que no estén seguros. Y mi texto de esta noche será: tengan certeza de Dios. 1 Reyes 17:14. Porque así dice Jehová Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 11. Debió de ser una mañana calurosa. Era casi el amanecer. Había orado toda la noche, pues la muerte acechaba. Y esta nación se había descarriado. La gente se moría de hambre en las calles y las fuentes se habían secado. Y habían pasado 3 años sin que ni siquiera el rocío hubiera llegado a la tierra. Esto mostraba la decadencia moral de la nación. Reflejaba los pecados del pueblo. Fue durante el reinado de Acab, el rey más perverso de Israel. Se había casado con una pecadora, Jezabel, una hermosa estrella de cine moderna, muy indiferente al reino de Dios. Y él, siendo uno de esos esposos que deja a su esposa manejar la casa y sus negocios, demostraba su descarrío. Luego, siendo israelita, cedió a su idolatría. Y entre ambos, llevaron a toda la nación a la idolatría. Y cuando emprendes el camino equivocado, nunca podrás reconciliarte, hasta que regreses al punto donde dejaste a Dios. Hace tiempo, un capellán me contó que encontró a un hombre tendido en el campo, un oficial, y que le habían ametrallado el pecho. Se estaba muriendo. Y le dijo: capitán, se está muriendo. Y a través de las dificultades, dijo: sé que lo estoy. Preguntó: ¿conoce a Dios? Dijo: sí, lo conocía. Dijo: bueno, regrese a donde lo dejó, y allí lo encontrará. Y el capitán, moribundo, dijo: no puedo pensar ahora mismo. El capellán dijo: más le vale pensar, porque sus pulmones se están llenando rápidamente de su propia sangre, y se está muriendo, capitán. Y empezó a intentar pensar. Después de un rato, una sonrisa se dibujó en su rostro. Dijo: oh, capellán, ahora recuerdo dónde lo dejé. Dijo: empiece desde ahí, capitán. Dijo: muy bien, capellán. Levantó la vista al cielo y comenzó así: ahora me acuesto a dormir, ruego al Señor que guarde mi alma. Y si muero antes de despertar, ruego al Señor que guarde mi alma. Y murió. ¿Dónde lo dejó? En la cuna. Allí lo encontró, en la cuna. Donde lo dejes, allí lo encontrarás. Él nunca andará en pecado contigo. Puedes ser un buen estadounidense o un buen miembro de la iglesia, pero Dios nunca andará en pecado con ninguna persona, nación ni iglesia. Él no puede tolerar el pecado. Es un hedor maligno y horrible para sus narices. Él no lo hará. 13. Acab había obrado mal al casarse con esta mujer, con una pecadora, una incrédula. La palabra pecado significa incredulidad. Hace un tiempo, hablé y dije: cometer adulterio no es pecado. Beber whisky no es pecado. Estaba en la iglesia metodista de Henryville. Una querida hermana mayor se puso de pie y dijo: entonces, hermano Branham, ¿qué es pecado? Respondí: incredulidad. Cometes adulterio, bebes whisky, mientes y robas porque no crees en el Señor Jesucristo. Esas cosas son atributos de la incredulidad. Cuando has recibido a Cristo, no haces esas cosas. Tienes amor, gozo, paz y longanimidad. Esos son los frutos del Espíritu, los atributos del Espíritu Santo que mora en ti. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 14. Acab había abandonado todo esto hacía tiempo, pues se casó con una joven pecadora. Era muy atractiva, como las jóvenes de hoy. Se demostró después de la muerte de su esposo. Se vistió y se presentó ante Jehú, creyendo que podía conquistar a ese hombre de Dios, pero él le dijo: sáquenla de la ventana. Si hoy tuviéramos más hombres como Jehú, tendríamos menos Jezabeles. Pero esa era su naturaleza, y era una idolatría. Y llevó a toda la nación a la idolatría. Y así ha sido nuestra tendencia actual: alejarse de las cosas de Dios y llevar al mundo a una de las mayores idolatrías que tenemos. Idolatría. Simplemente idolatría. Grande es la iniquidad de la gente hoy en día. Ganar mucho dinero y creer que Dios nos bendice porque nos ha prosperado. Eso no es señal de la bendición de Dios, en absoluto. 15. Pero prosperaron. Y el gobierno, la iglesia, les dijo que todo estaba bien.
El gobierno, Acab y su reino, dijeron que todo estaba bien. Así que se habían desmoronado moralmente. Y hoy no es muy diferente. Nuestro gobierno ha avalado la venta de whisky y tabaco. Y nuestros médicos les dicen a los cigarrillos, cáncer por cartón. Y el gobierno les dice que sigan vendiéndolos para obtener ingresos. ¿Crees que Dios podría bendecirles además de eso? 16 Leí recientemente en el Reader's Digest que los médicos declararon cuántos, decenas de miles de estadounidenses este año fueron condenados a muerte por fumar cigarrillos. ¿Cuántos en el manicomio estarán este año por beber whisky? ¿Cuántos hogares se desintegrarán por la bebida moderna, las bebidas sociales, la venta de whisky, cerveza, simplemente al azar? Y decenas de miles de miembros de la iglesia se entregan a ello. ¿Cómo podemos esperar que Dios bendiga eso? Pero como fue en los días de Acab, así es ahora. El gobierno dijo que estaba bien. Así que querían que fuera moderno. Oh, el llamado había sido tan grande hasta que el predicador moderno se derrumbó y cedió a él. Así es hoy. Los predicadores modernos simplemente se derrumban, porque su congregación no lo tolera. Predicar el evangelio en el poder de la resurrección y el bautismo antiguo del Espíritu Santo que limpia la vida de un hombre. Los expulsan. Consiguen un predicador que predicará cosas que quieren escuchar. Debería ser un poco su pastor. 17 Una mujer me molestó hace unos días porque comenté que las mujeres estadounidenses modernas usan ropa inmoral. Cómo andan por las calles con falditas como si les hubieran sido forradas, vestidas con sensualidad. Y me dijo, señor Branham, ese es el único vestido que se puede comprar en la tienda. Le dije. Su excusa es más débil que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Le dije, todavía venden máquinas de coser y otros artículos. No tiene que hacerlo. Porque quiere hacerlo. Permítame decirle esto aquí, y también en el mundo de la radio. Puede que sea tan pura como un lirio con su esposo o con su novio. Pero si se viste y sale a la calle así, y los pecadores la miran con lujuria, tendrá que responder en el día del juicio por haber cometido adulterio con ese hombre. Será rechazada en el día del juicio, ¿y de quién es la culpa? No del pecador. Es tu culpa por abusar de él de esa manera. Modelos modernos de Jezabel. Esa fue la época oscura de los hebreos. Esta es la época oscura de los gentiles. 18 Pero había uno durante ese tiempo, un pequeño grupo de personas, una pobre viuda en la ciudad, y un profeta sentado en la colina alimentado por los cuervos. Acab lo odiaba, y también Jezabel. No le habrían dado un trago de agua ni aunque estuviera muriendo. Pero Dios lo cuidaba. El cristiano busca el cuidado de Dios, no del mundo. Algunos ministros buscan en sus congregaciones un vale de comida, predican lo que la congregación quiere que prediquen. Prefiero acostarme boca abajo, comer galletas de soda, beber agua de rama y predicar el evangelio del Señor Jesús, que comer pollo frito y vivir en la mejor casa de la ciudad. Correcto. Estar bien con Dios. Eso es lo mejor. Predica toda la palabra. Habla de sus pecados. Serás odiado. 19 Me recuerda una pequeña parábola que les contaba a mis hijos. Tengo 2 hijas. Una se llama Rebeca. Es mi primogénita. Y Sara, su hermana pequeña, es la siguiente. Rebeca tiene unos 12 años, es delgada y de piernas largas. Y Sara es una niña bajita. Tiene 7 años. Y una noche, lo cuento así. Regresaba a casa de las reuniones, y me habían esperado mucho tiempo despierto para verme. Les dio sueño y tuvieron que acostarse. Llegué cansado, agotado y agotado. Me acosté a dormir, poco después de la medianoche. Y antes del amanecer, no podía dormir, y me levanté temprano para no despertar a mi esposa, salí a la sala y me senté en una silla. Y mientras estaba allí sentado pensando en las reuniones y orando por los diferentes que me habían hecho peticiones, oí un alboroto en el dormitorio de los niños. Ahí vino la puerta de golpe, y ahí vino Rebeca con todas sus fuerzas. Saltó a horcajadas sobre mi rodilla, y sus largas piernas tocaron el suelo. Me abrazó y empezó a abrazarme. Entonces oí que algo caía, tropezando con las alfombras. Sara estaba detrás de ella. Llevaba el pijama usado de Rebeca, con los pies demasiado largos, y no podía mantenerse en pie con él puesto. Y se tambaleaba. 20 Y cuando Rebeca se sentó bien sentada, con sus largas piernas hasta el suelo, pensé, bueno, esto es por algo. Y Rebeca me recordó a la iglesia que ya está bien establecida. Conoce todas sus doctrinas, lleva mucho tiempo allí, bien sentada. Se giró hacia su hermana pequeña, Sara. Y Sara estaba en la puerta de un salón. Me dijo, Sara, quiero decirte algo. Me abrazó y dijo,
Tengo todo lo que papá me da, y no queda nada para ti. 21 Y la pequeña Sara, como la iglesia minoritaria. Sus labios se abrieron, sus ojitos marrones comenzaron a lagrimear, porque Becky lo tenía todo de papá, y ella también lo amaba. 22 Así que le extendí la otra pierna y le hice un gesto con el dedo. Oh, sus ojitos se iluminaron. Ahí viene, con sus piececitos de pijama al aire. Saltó justo a horcajadas sobre mi pierna. Es como la iglesia minoritaria. No estaba tan establecida, con grandes denominaciones detrás, y estaba un poco tambaleante. Temí que se cayera, así que la tomé con ambos brazos y la rodeé con ellos. La abracé contra mi pecho. Se acurrucó junto a mí unos minutos, luego levantó esos ojitos brillantes hacia su hermana, Rebeca, y dijo: Rebeca, hermana mía, quiero decirte algo. Dijo: es cierto que tú tienes todo de papá, pero quiero que sepas que papá tiene todo de mí. Así lo quiero. Puede que no sepa toda la gramática, ni todo el griego, ni todo el hebreo, pero lo único que quiero saber es que Cristo tiene todo de mí. Quiero ser completamente insuficiente hasta sentir sus brazos rodeándome. Puede que Elías no conociera todas las leyes del país, pero Dios tenía control total sobre él. 23 Alrededor del amanecer, toda la noche había sido horrible. Verás, había ido perdiendo cada vez más peso en la comida. Y esa noche, supo que al acostarlo, su hijito, su padre había fallecido. Era una mujer justa, una mujer temerosa de Dios. Y esa noche, puedo verlos arrodillados a orar. Y mientras miraba sus bracitos de pijama, estaban deshilachados. Su carita estaba desfigurada por el hambre. Ella le daría su parte, porque sabía que un poco más y se irían. No había pan en la tierra. No había harina. No había aceite. No había lluvia. Pero aún así, ella confiaba en Dios. No podía dormir. De vez en cuando, él se giraba y decía: Mamá, ¿no vas a la alacena y miras una vez más a ver si queda un bocado de ese pan? Tengo tanta hambre que no puedo dormir. 24 Cómo se mordía los labios hasta sangrar. Salía a la cocina, levantaba las manos y decía: Oh, Jehová, soy una viuda que cree en ti. Te has llevado al padre del niño, tu siervo, al cielo para estar contigo. Y si no me ayudas, pronto lo visitaremos. Sin embargo, hagas lo que hagas, te amo igual y confío en ti. Parece extraño cuando una persona ha hecho todo lo posible, ha cumplido cada petición que Dios le ha encomendado, y aún así guarda silencio. Cuando has hecho todo lo que Dios te ha pedido, y aún así guarda silencio, asegúrate de conocer a Dios. Y recuerda, la fe es esperar en silencio. Él solo está probando tu fe para ver qué harás. Dios hace eso. 25 Fueron los jóvenes hebreos quienes creyeron en Dios y se mantuvieron firmes por él. Y estaban seguros de estar bien con él. Y él los dejó entrar directamente al horno de fuego antes de siquiera moverse, pero la fe espera en silencio, segura de que todo está bien. 26 Cuando has hecho todo lo posible, cuando pasas por la fila de oración y se ha orado por ti, tu corazón no te condena y vives bien con Dios, simplemente aférrate a ello. Dios tiene que responder. Te está probando. Si a la mañana siguiente te descuidas y dices: bueno, no soy mejor, supongo que no hay nada que hacer, entonces no tenías fe desde el principio. Si tienes fe verdadera, aguantarás hasta el último aliento. Estás seguro de que Dios es Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando Job fue acusado de ser un pecador secreto, cuando su carne se estaba pudriendo, sus hijos habían sido asesinados y él estaba sumido en la pobreza. Aún sabía que tenía razón ante Dios, y aguantó. Dios lo estaba probando. Cuando incluso su esposa salió, él estaba sentado en el patio trasero sobre el montón de cenizas, rascándose las llagas de una úlcera, las úlceras con un trozo de barro o algo así, y su esposa, la única que quedaba de su familia, le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¡Qué miserable te ves! Él respondió: hablas como una mujer insensata. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21 Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2:9 Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2:10 Pero él le dijo: hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 27 Dios lo estaba probando.
Sabía que había ofrecido el holocausto. Que había venido por el camino de la sangre. Sabía que Dios era Dios. Sabía que Dios respondía a la oración. Y Dios lo estaba probando. Pero lo sacó victorioso, porque estaba seguro de Dios. Si estás seguro de Dios, puedes confiar en su palabra. Si no estás seguro de que Él es Dios, y esto es la Biblia, entonces es mejor que tengas cuidado con lo que haces. Pero si estás seguro, cumples con sus requisitos, entonces la fe descansa solemnemente. La fe no puede basarse en las arenas movedizas de la teología humana. Pero la fe se asienta solemnemente sobre la roca eterna de la fe eterna de Dios. Allí descansa, inamovible. Sabe que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 28. Oh, fue horrible ver morir a su hijo. Había orado toda la noche, pero había esperado. Entonces la veo tomar una pequeña siesta, despertar y mirar su pequeño y delgado cuerpo. Se había quedado dormido. Vio las grandes marcas en su rostro por el hambre. Y apenas podía tambalearse. Solo quedaba un cubo de agua. Un puñado de harina y una cucharada de aceite se interponían entre ella y la muerte. ¿No es extraño cómo Dios permite que sus hijos se rindan en ese último momento? O, a veces lo permite para ver tu reacción. La Biblia dice, si no podemos soportar el castigo de Dios, entonces somos ilegítimos y no hijos de Dios. Nacemos del Espíritu de Dios. Nuestra fe en Dios se aferra a su palabra, y ahí se sostiene. Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 29. Ahora, observen. Ella va a la cocina. Rebusca en el barril y saca un puñado de harina. Dijo, se despertará en unos minutos, llorando. Cocinaré la harina y luego tomará su pequeño desayuno, sea lo que sea, la pequeña torta de maíz. Luego lo tomaré en mis brazos y lo meceré hasta que la muerte nos lleve a los dos. Ahora, fue a lo último que tenía, harina. Ahora bien, la harina en la Biblia representa la ofrenda de harina. La ofrenda de harina era Cristo. Cristo era la ofrenda de harina en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Elías, algunos de la escuela de predicadores de allá arriba, en la escuela del seminario, no sabían la diferencia entre calabazas silvestres y guisantes? Y salieron, recogieron un delantal lleno de ellas y las pusieron en una olla, y algunos gritaron, ¡hay muerte en la olla! Y Elías tomó un puñado de harina, la echó en la olla y la transformó de muerte en vida. Eso es lo que hace Cristo cuando se encarga del caso de un hombre moribundo. Lo cambia de muerte a vida. 2 Reyes 4, 40. Así que sirvieron para que los hombres comieran. Y mientras comían el potaje, gritaron, ¡oh, hombre de Dios! ¡Hay muerte en la olla! Y no pudieron comer. 2 Reyes 4, 41. Pero él dijo, traed harina, pues. Y la echó en la olla, y dijo, sirve para el pueblo, para que coman. Y no hubo daño en la olla. 30. La ofrenda de cereal debía ser molida con cierta harina. Esa harina debía ser tan perfecta que moliera cada grano de maíz de la misma manera, demostrando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ella recibió la harina, Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, luego el aceite representa a su Espíritu Santo. Y ella tomó el Espíritu Santo, la palabra y la verdad. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, llegará el tiempo en que Dios honrará a quienes lo adoran en espíritu y en verdad. Mucha gente adora en espíritu y no en verdad, muchos en verdad y no en espíritu. Pero cuando se unen, se obtiene algo cuando el Espíritu de Dios entra en la palabra. Ella lo mezcló. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti, mezclado con la palabra de Dios, algo sucederá. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 4, 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 31. El médico podría haberte enviado a casa a morir de cáncer.
Y todo lo que sabe, ha hecho todo lo que sabe, de los libros de erudición, para salvarte la vida. Quiere verte vivir. Pero quizás ya no sepa más. Pero toma la palabra de Dios esta noche y mézclala con el espíritu de fe. Observa lo que sucederá. Ella empezó a mezclarla. Ahora bien, no se mezclará bien, a menos que tenga algo de fuego debajo. Tiene que hornearse hasta convertirse en pan, lo que da vida. Y cuando ella mezcló su pequeña harina y aceite, la palabra y el espíritu, entonces algo dijo: sal al patio. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, en la cima de la montaña donde este anciano profeta había estado sentado, dijo: baja a la ciudad, porque tengo una viuda allí. La he ordenado para que te sustente. Debió haber sido una mujer justa, o Dios nunca habría enviado a su profeta a quedarse con ella. Pero Dios conoce tus necesidades. 1 Reyes 17:8 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 1 Reyes 17:9 Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. 32 Salió al patio. El profeta partió hacia la ciudad con una visión, buscando un patio donde hubiera una mujer. Caminaba por las calles buscando, pues la visión del Señor se lo había mostrado. Al mismo tiempo, ella salió de la casa. ¿Se fijaron? Tomó 2 palos. 2 palos eran la cruz. Soy cazador. Y cualquier buen cazador sabe que la forma correcta de quemar un tronco por la noche es encender un tronco cruzado, presionando los extremos uno contra otro. Tenía que encenderlo, luego juntar la harina y el aceite. Y eso era la palabra, el espíritu con el fuego del Espíritu Santo para hornearlo en una torta de azada, de sustancia vivificante. Tomó los 2 palos y regresó a la casa para poner el aceite y la harina al fuego. Y oyó una voz. Y cuando se giró, había un anciano de aspecto apacible, con barba por toda la cara, calvo, inclinado sobre una puerta con un trozo de piel de oveja envuelto en él. Y él dijo: ¿me traerías un poquito de agua? 1 Reyes 17:10 Se levantó, pues, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. 1 Reyes 17:12 Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo torta cocida. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y lo comeremos, y moriremos. 33 Observen a la persona temerosa de Dios, siempre dispuesta a dividir. Ella lo miró. Era un poco diferente a muchos hombres. Y hay algo en un cristiano que lo distingue. Me la imagino diciendo: esa voz me suena muy bien. Asintió con la cabeza cortésmente, indicando que iría a buscar agua y la compartiría con él. Y al empezar a caminar, oyó la voz de nuevo y dijo: tráeme un trocito de pan. Luego se giró. Y seguramente con lágrimas en los ojos, dijo: Señor, por eso salí al patio a buscar estos 2 palos. Solo tengo un puñado de harina y una cucharada de aceite. Lo he mezclado y aderezado. Y tengo estos 2 palos para hacer fuego y hornear un pastelito para mi hijo y para mí. Lo comeremos y moriremos. Y ella lo miró. Y él dijo: pero primero, hazme un pastel. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pon a Dios primero. Pon su palabra primero. Pon su espíritu primero. Ponlo a él primero. En lugar de eso, lo ponemos al final. Tráeme un pastelito primero. ¿Qué iba a hacer? Ver si obedecía la palabra. Se dio la vuelta y se sobresaltó, sin saber por qué lo hacía. Hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios a veces hacen cosas que no saben que están haciendo. Se dio la vuelta y entró en la casa, y entonces oyó esa voz de nuevo, esa gloriosa palabra que salía de su boca. Así dice el Señor. Entonces supo quién era. El barril no se vaciará, ni la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor Dios envíe lluvia sobre la tierra. ¿Por qué? Estaba dispuesta. Puso a Dios primero. Estaba segura de que Dios haría algo. Se mantuvo firme. 1 Reyes 17:11 Y mientras ella iba a traérsela, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 1 Reyes 17:12 Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo torta cocida. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y lo comeremos, y moriremos. 1 Reyes 17:13 Entonces Elías le respondió: no temas. Ve, haz como has dicho. Pero primero hazme a mí una pequeña torta de ello, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
1 Reyes 17, 14 Porque así dice Jehová Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mateo 6, 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12, 31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 34 Muchas veces los problemas azotan nuestros hogares. Es una bendición disfrazada. Algunos podrían decir, bueno, estás enfermo, solo porque no estás bien con Dios. Eso no significa eso. Job estaba bien con Dios y estaba enfermo. Pero es Dios probándote, poniéndote a prueba para ver qué harías. Quizás dejó que los médicos dijeran eso con un propósito, para ver qué harías. Estamos cerca de la venida del Señor. Dios viene por una iglesia. Él nunca preguntó ni cuestionó, ¿tendré una iglesia? ¿Tendré justicia? Pero esta es la pregunta que hizo Jesús. ¿Hallaré fe cuando venga? Dios te está poniendo a prueba, tal vez, para probar tu fe. Y todos sus problemas y muerte a la puerta, se convirtieron en uno. Así dice el Señor. Ella, su hijo y Elías comieron muchos días del barril, y nunca se desperdició, ni se vació la vasija, porque ella tenía confianza en Dios. 1 Reyes 17, 15 Y ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y ella, y su casa muchos días. 1 Reyes 17, 16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. Lucas 18, 8 Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 35 Me recuerda a una pintura alemana en Alemania. Es como la gran imagen de la traición en Forest Lawn, tan grande que tuvieron que construir un edificio gigantesco de $500,000 para colocarla. La pintura alemana se llama La Nube. Y cuando estás lejos de la pintura, es una vista de lo más miserable y lúgubre. Es un montón de nubes mezclándose. Y al caminar hacia esa pintura, te horroriza. ¡Oh, qué vista tan espantosa! Pero cuando te acercas, son alas de ángeles batiéndose. Mira, se ve diferente cuando llegas allí. Tal vez sea así contigo esta noche. No sabes por qué estás enfermo. No sabes por qué, ¿qué tal esto? Pero tal vez sea una bendición disfrazada. Parece un final sombrío y oscuro para ti, pero puede que sean las alas de los ángeles batiéndose. Si solo tienes certeza de Dios, estás seguro de que Dios sana a los enfermos. Si estás seguro de que Dios todavía derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo, entonces toma su promesa y aférrate a ella hasta que Dios responda, porque Él seguramente responderá la oración. Inclinemos la cabeza ahora mientras pensamos en esto. ¿Están seguros de que es la voluntad de Dios salvarlos? Ustedes en el mundo de la radio, piénsenlo. ¿Es la voluntad de Dios salvarlos? ¿Están seguros de que lo es? Ustedes, pecadores, tal vez en el billar, o en el bar, en el auto con la esposa de otro hombre, bebiendo, ahí con el cigarrillo en la boca, ¿están seguros de que Dios es un Dios de santidad, que puede perdonar sus pecados y quitar toda su iniquidad? ¿Están seguros esta noche, aquí en esta audiencia que no conoce a Cristo como su Salvador, de que Dios perdona al pecador? Ustedes sin el Espíritu Santo, tanto aquí como en el mundo de la radio, ¿están seguros de que es la voluntad de Dios darles el Espíritu Santo? ¿Estás seguro de que las Escrituras son inspiradas cuando Pedro dijo, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados? Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 37 ¿Están seguros, enfermos, de que Jesús fue herido por sus transgresiones, molido por su iniquidad, que el castigo de su paz fue sobre él, y por sus llagas fueron sanados? ¿Están seguros de que es Dios? Es la voluntad de Dios, si piden lo que necesiten ahora mismo mientras oramos, lo recibirán. ¿Cuántos en la audiencia visible levantarán la mano y dirán, hermano Branham, necesito a Dios esta noche? Levanto la mano para decir que necesito a Dios. Que Dios me lo conceda. Quiero que me recuerden en oración. Aquí en la audiencia visible, levanten la mano. Ustedes en el mundo de la radio, levanten la mano. Donde quiera que estén, en el hospital, donde sea. Di,
Señor, ten misericordia de mí. Te necesito, y estoy seguro de que lo eres. Tu Hijo, Jesús, murió para darme el deseo de mi corazón, porque me redimió por completo y me llevó al lugar donde caímos, en el jardín del Edén. Ahora lo aceptaré. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 38. Oremos. Misericordioso Jehová, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que resucitó a Jesús, su Hijo, de entre los muertos, lo resucitó para propiciación por nuestros pecados y lo ha resucitado para nuestra justificación, y el poeta lo expresó bien cuando dijo: viviendo, me amó; muriendo, me salvó; sepultado, llevó lejos mis pecados; resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh día glorioso. Señor, mira esas manos que se han alzado hacia ti por todo este país. Tú que conoces el corazón de hombres y mujeres, niños y niñas, concede, Señor, que el Espíritu Santo no deje a ninguno fuera, sino que dé a cada uno según sus necesidades. Y sabemos que tenemos tu palabra que dice: conforme a su fe, recibirán. Dales fe esta noche, Señor, y que tengan la certeza de que cada promesa de Dios es verdadera, si tan solo esperan. Porque escrito está: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Señor, enséñanos a esperar en ti, a aferrarnos a la vida eterna y a cada promesa de la Biblia, y a esperar en ti la salvación de nuestras almas, el bautismo del Espíritu Santo, el gozo en nuestros corazones, la sanidad de nuestros cuerpos, cada bendición redentora por la que moriste en el Calvario. Que tengamos fe esta noche para saber que Dios no hizo que Cristo sufriera en vano. Eso fue para todas las generaciones. Porque escrito está: el que quiera, venga. Mientras venimos, Señor, concédenos que recibamos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, al encomendártelo. Amén. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 1 Juan 2, 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Me encanta esa canción que el órgano toca con tanta dulzura. Solo cree. ¿Cuántos saben quién la escribió? Un amigo mío, Paul Rader. Era pequeño, recién ordenado en la iglesia bautista, y me senté a los pies de Paul. No hace mucho, estaba en el tabernáculo Redigar en Ft. Wayne. Paul predicó el mismo mensaje que yo predico aquí: el bautismo del Espíritu Santo. Creía en la sanidad divina, el poder de Dios y la segunda venida. Cuando se estaba muriendo allá en el Hospital de Los Ángeles, cuando la escuela bíblica Moody envió al cuarteto a cantar para él, tenían las persianas cerradas. Paul tenía sentido del humor. Dijo: ¿quién muere aquí, tú o yo? Cantaban: más cerca, mi Dios, de ti. Él dijo: levanten las persianas y cántenme algunas canciones gospel con ritmo. Así que comenzaron a cantar: allá en la cruz donde murió mi Salvador, allá clamé por la limpieza del pecado, allí a mi corazón fue aplicada la sangre. Oh, gloria a su nombre. 40. Pablo dijo: ¿dónde está Lucas? Era su hermano. Su hermano y él vagaban juntos por los campos predicando el Evangelio, como mi hijo y yo vamos juntos. Y Lucas estaba en la habitación de al lado. No quería ver morir a su hermano. Dijo: dile a Lucas que venga. Y Lucas entró en la habitación. Tomó la mano de Lucas. Dijo: Luke, hemos recorrido un largo camino juntos, hermano. Hemos librado muchas batallas por el Señor. Pero piénsalo, Lucas. En 5 minutos, estaré en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia. Apretó las manos de su hermano y fue al encuentro de Dios.
Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, navegando por el solemne mar de la vida, para un hermano desamparado y náufrago, al verlas, volverá a animarse. Dejamos huellas para que alguien camine sobre ellas. Seamos valientes soldados de la fe al cantar el cántico de Pablo esta noche. Que nos escuche desde el cielo, si es posible para un hombre justo escuchar, mientras cantamos solo cree, al adorar a Dios. Solo cree, ten confianza en Dios. Resiste. Cree, todo es posible, solo cree. Solo cree, todo es posible, solo cree. 41 Tú en la radio, y también tú presente, me pregunto si tomarías tu mano y cantarías esto conmigo así. Ahora, yo creo, ahora creo. Todo es posible, ahora, yo creo. ¿Levantarás tu mano a Dios y lo cantarás conmigo? Ahora, yo creo a Dios. Voy a aguantar. Ahora, yo creo, todo es posible, ahora yo creo. Simplemente adóralo ahora en la canción. Ahora, yo creo, ahora, yo creo, todo es posible, ahora, yo creo. Tarareémoslo así. Ahora, yo recibo, ¿lo haces? ¿Recibes su palabra? Ahora, yo recibo, todo es posible, cada promesa, ahora yo recibo. Recibe a Cristo en mi corazón. Ahora, yo recibo, ahora, yo recibo, todo es posible, ahora, yo recibo. 42 Ahora, quiero que sepan, amigos, al cerrar esta reunión, si han aceptado a Cristo como su Salvador, o si han sido una estrella errante, y esta noche han aceptado a Cristo durante esta reunión para volver a casa con Él, regresen a su iglesia. Por favor, háganlo. Si no tienen iglesia, búsquenla. Si no tienen otra opción, el hermano Littlefield nunca me dijo que dijera esto. Pero sé que el hermano Littlefield es un hombre de Dios. Sé que el hermano Hall es un hombre de Dios. Sé que estos hermanos aquí, muchos de ellos, son hombres de Dios. Únanse a su iglesia. Les harán bien. Solo puedo ser un evangelista. Ese es mi llamado. Son pastores para alimentarlos y pastorearlos hasta que Jesús venga. Son los cuidadores al final. Jesús les dio 2 denarios. La palabra y el espíritu. Si necesitan algo más, se lo dará cuando regrese. Conocen la parábola del buen samaritano. Lucas 10:35 Y otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. 43 Ahora, vamos a orar por los enfermos. ¿Hay alguien aquí que nunca haya estado en una de mis reuniones, donde oré por los enfermos? Levanten la mano. Solo unos pocos. Bueno, podría citar rápidamente que creo y me sostengo en esto. Que Jesucristo no está muerto, sino que está vivo. Creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo en principio, el mismo en poder. La única diferencia es que Él está en nosotros ahora en la forma del Espíritu Santo, donde está en un hombre, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero envió su Espíritu Santo de regreso, y está en toda la Iglesia universal, en todos los creyentes. Y creo que las mismas cosas que Él hizo, Él prometió que nosotros también deberíamos hacer. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 44 Anoche, al analizarlo, verán, esa señal del Mesías solo se hizo a los judíos y samaritanos, no a los gentiles. Los gentiles no esperaban la venida de Cristo. Ahora bien, los judíos y samaritanos no la reciben, pero los gentiles sí. ¿Por qué? Son los gentiles quienes esperan la venida de Cristo. Dios, si así lo hizo primero, se dio a conocer como Mesías al discernir sus pensamientos, al decirle a la mujer junto al pozo que tenía maridos ilegalmente, y al decirle a Pedro su nombre, y cosas así, y con eso, no sanando a los enfermos, ya habían sanado a los enfermos antes. Pero sabían que él era el profeta que Moisés dijo que vendría, el Dios profeta. ¿Cuántos entienden eso? Levanten la mano. Y dijeron, en esto sabemos que eres el Mesías. 45 La mujer junto al pozo era prostituta. Pero sabía más de la Biblia que la mitad de los predicadores de Estados Unidos. Así es. Los predicadores de aquella época decían, este hombre es adivino. Por eso puede discernir sus pensamientos. Y Jesús dijo, si dicen eso contra mí, se les perdonará. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga lo mismo, si dicen eso, jamás se les perdonará. Eso es blasfemia, porque llamaron al espíritu que tenía en él un espíritu inmundo.
Llamaron al Espíritu de Dios, a las obras del Espíritu de Dios, un diablo, Belcebú. Dijo que es imperdonable. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 46. Ahora bien, si eres espiritual, captaste estos mensajes que he estado predicando, como anoche enviaron a Belcebú, el dios de Ecrón, a consultarlo. Deberías ser lo suficientemente espiritual como para entender qué está bien y qué está mal, qué habla y qué no. ¿Alguna vez viste a un espiritista predicando el Evangelio y sanando enfermos? No, señor. Satanás no puede expulsar a Satanás. El diablo no puede sanar. Jesús dijo, si Satanás puede expulsar a Satanás, entonces su reino está dividido. Satanás no puede sanar. Dios es el único que puede sanar. Dios es el único creador. Satanás puede pervertir lo que Dios ha creado. ¿Y qué es la injusticia? La justicia pervertida. Mira, déjame decirlo. Somos una multitud mixta. Pero soy tu hermano. Escucharías a tu médico. Hombres casados. Vives con tu esposa como esposa. El lecho es puro. Pero otra mujer podría cometer el mismo acto, y tú irás al infierno por hacerlo. El mismo acto, pero pervertido. Toda injusticia, ¿qué es una mentira? ¿Es una tergiversación de la verdad? Lo único que el diablo puede hacer es pervertir la justicia. No puede crear. No es un creador. Dios es el único creador. Así que se necesita la creación para sanar, y Dios es el único sanador. 2 Reyes 1, 2. Y Ocosías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo, id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Marcos 2, 23. Aconteció que pasando él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Marcos 2, 26. Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y también dio a los que con él estaban. Lucas 11, 18. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Beelzebú echo fuera los demonios. 47. Jesús, cuando estuvo aquí, dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Tuvo una visión. Todo lo que hizo, dijo, no hago nada si el Padre no me lo muestra primero. San Juan 5, 19. Así que fue por visión. Ahora, él prometió esas cosas. Les dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, no hagan eso delante de los gentiles. Háganlo delante de la casa de Israel. El día llegaría para los gentiles. Ahora es su día. Así que Dios se presentó de esa manera, el Mesías. Y la mujer, al ver a Jesús decirle eso, dijo, Señor, veo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él respondió, yo soy el que te habla. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10, 6. Pero id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 48. Si esa fue la señal del Mesías al final de su era, él tiene que dar la misma señal mesiánica hoy. Si no lo es, no es el mismo Mesías. La misma vid dará uvas.
No se ven calabazas brotando de una vid, ni sandías de un melón. Se encuentran sandías en las vides de sandías, uvas en las vides de uvas y calabazas en las vides de calabazas. Y se encuentra el Espíritu de Cristo en los hijos de Cristo. Vamos a la iglesia para encontrar el Espíritu de Cristo y encontramos credos. Encontramos leyes y doctrinas. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, está en la iglesia. 49. Si les dijera que tengo el espíritu de Al Capone, mejor llamen a la policía y me arresten. Podría tener su arma. Si les dijera que tengo el espíritu de algún artista famoso, esperarían que pintara estas colinas tan naturales como son, porque eso es lo que haría el artista si tuviera su espíritu. Si tuviera el espíritu de Cristo, haré las obras de Cristo. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y si la iglesia no hace las obras de Cristo, entonces no crean en esa iglesia. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y lo hemos pervertido por obras y doctrinas humanas. La Biblia dice, en los últimos días, serán impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, desleales, calumniadores, incontinentes y aborrecedores de lo bueno. Dicen, esos son comunistas. No, esos son los supuestos cristianos y los miembros de la iglesia. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Dijeron, oh, Dios hizo eso en otra época, no en esta. La Biblia decía, apártate de tales. Vivimos en esa época. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 50. Ahora, les daré una escritura y luego llamaré a la línea de oración. Como hablé hoy en la dedicación, todo se perfecciona en 3. Jesús viene en 3. Dios está en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno. La justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo son uno. Cuando un bebé nace de forma natural, lo primero que sale de la madre es agua, sangre y espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz, dio lo que constituye el nuevo nacimiento: agua, sangre y espíritu. Todo lo natural es espiritual, o lo espiritual es natural, en cualquier caso. 1 Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 51. Ahora fíjense. Y esto, la venida de Jesús es 3 veces. ¿Sabían eso? Jesús vino la primera vez para redimir a su novia. Viene la siguiente vez. Somos arrebatados en el aire para encontrarnos con Él en el aire. Somos arrebatados para encontrarnos con Él. Él viene a recibir a su novia. La siguiente vez que viene, viene como rey y reina para reinar en la tierra con su novia. 3 venidas. Correcto. Y la iglesia está en 3 etapas. El que es inmundo, inmundo todavía. El que es santo, justo, justo todavía. El que es santo, santo todavía. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos saben que Jesús dijo eso? Digan, amén. ¿Qué fue? Un día igual a ese día. Miren la perversión, los homosexuales. Recogí un periódico la semana pasada cuando estuve en Los Ángeles, en la reunión de empresarios cristianos donde fui su orador. Y la homosexualidad ha aumentado un 40% con respecto al año pasado. Niños, hombres que viven juntos, que viven en habitaciones de hotel. Perversión. El curso natural de la vida se está pervirtiendo, porque las mujeres se han menospreciado y se han vuelto tan comunes. Son hombres pervertidos, mentes pervertidas. Mujeres que viven con mujeres, hombres que viven con hombres. Justo lo que Dios dijo que sucedería. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. 52. Observen el orden. Estaba Sodoma, los impíos. Estaba Lot y su grupo, los miembros tibios de la iglesia. ¿Lo admiten? Tenía apariencia de piedad, pero descendió al mundo. Observen a dónde fue el miembro de la iglesia. Estaba Abraham, el elegido y llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Me siento religioso ahora mismo. Esas tres clases de personas están en el mundo hoy. El mundo, los impíos, los miembros tibios de la iglesia, y los elegidos y llamados. Observen cuando Dios se preparó para destruirlos. Jesús dijo, como fue en aquel día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Observen la perversión. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 53. Ahora bien, Abraham estaba sentado, pobre y minoritario, bajo la encina. Alzó la vista y vio venir a tres hombres. Parecían hombres. Tenían polvo en la ropa. Dijeron que eran forasteros y que estaban de paso. Pero algo en el corazón de Abraham le decía que eran más que hombres. Corrió hacia ellos y les dijo, vuelvan y siéntense un poco bajo la encina. Observen ahora, como si estuvieran observando la llegada de Jesús. Él dijo, siéntense aquí un momento. Voy a traer un poco de agua para lavarles los pies. Descansen. Y les traeré un bocado de pan. Refrésquense y luego sigan con sus asuntos. Porque para esto han venido. Génesis 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18:3. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18:4. Os ruego que traigáis un poco de agua, y lavad vuestros pies, y reclinad debajo de este árbol. Génesis 18:5. Y yo traeré un bocado de pan, y confortaréis vuestros corazones. Después podréis seguir adelante, pues por eso habéis venido a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. 54. Tomemos a Abraham. Entró corriendo en la tienda. Sara tenía 90 años. Abraham 100. Buscaban un bebé y creían en Dios, aferrándose a la certeza de que Dios les respondería, como prediqué esta noche. Durante 25 años esperaron esa promesa, alabando a Dios constantemente por el bebé, mientras ella envejecía constantemente, pero tenían confianza en Dios. ¿Qué sucedió? De repente, Abraham entró corriendo en la tienda. Dijo, Sara, saca la harina. Amasa un poco. En otras palabras, ciérnela bien. Haz unas tortas de harina aquí abajo. Y corrió hacia el rebaño, empezó a tantear y encontró un ternero gordo, lo mató, lo aderezó, lo sacó, lo cocinó y se sentaron. Y lo comieron. Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, prepara pronto 3 medidas de flor de harina, y amásala, y haz tortas sobre el brasero. Génesis 18:7. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, el cual se apresuró a aderezarlo. Génesis 18:8. Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo de un árbol, y comieron. Puedo ver a Abraham conseguir el matamoscas, empezar a... ¿Cuántos saben lo que es un matamoscas? ¿Cuántos son de Kentucky? Bueno, un matamoscas. Nunca supimos lo que era una puerta mosquitera hasta hace poco. Teníamos una rama vieja de un árbol, o mamá hacía un matamoscas. Teníamos que estar de pie, esas cabañas viejas, y ahuyentar las moscas de la mesa mientras comíamos. Abraham ahí fuera con un matamoscas. No creo que tuvieran mosquiteras en aquellos días. Y mientras comían, el corazón de Abraham latía con fuerza. ¿Saben qué dijo la Biblia? Era Dios todopoderoso y 2 ángeles, aleluya. En forma de hombres. 56. Un predicador me dijo hace poco. Escuche, hermano Branham, ¿no me estará diciendo que cree que ese hombre era Dios? Le dije, la Biblia dice que era Dios, sí, señor, en forma de hombre. Oh, dijo, ¿cómo podría serlo? Le dije, no conoce a nuestro Dios.
¿De qué está hecho este cuerpo? 16 elementos de la Tierra. Potasa, calcio, petróleo, luz cósmica. Dios simplemente extendió la mano, tomó un puñado de cada uno y dijo, uf. Dijo, entra aquí, Gabriel. Vamos a Sodoma. Uf. Entra aquí, Miguel. Y respiró por sí mismo, caminó hasta aquí en carne humana. No me diga que no era Dios. Abraham dijo que era Elohim, el gran Dios Jehová. Tampoco fue una teofanía. No fue una visión. De hecho, comió la carne de ese becerro, bebió la leche de la vaca y comió pan de maíz. Era un hombre. Allí estaba sentado. Fíjense si no se escribe Señor con mayúscula. Cualquiera de ustedes, eruditos en griego, miren lo que significa la palabra Elohim, el Jehová. Simplemente no saben quién es Dios. Puede que no sea, puede que regrese, Génesis 18, 3, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18, 8, y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo de un árbol, y comieron. 57 La otra noche, mientras peinaba estos 2 o 3 cabellos que me quedaron, mi esposa me dijo, Billy ahora está sentada allí, riéndose de mí. Dijo, Billy, estás casi calvo. Le dije, no he perdido ni uno. Me dijo, dime dónde están, por favor. Le dije, dime dónde estaban antes de que me los dieran. Yo te diré dónde me esperan. La Biblia dice, los cabellos de tu cabeza están contados. Ni uno de ellos perecerá. Hubo un tiempo en que no eran nada, y luego lo fueron, y volvieron a donde estaban antes de que yo los tuviera. Así será este cuerpo algún día. El calcio y el potasio volverán, pero Dios hablará y saltaré de la tierra. Ese es mi Dios. Él tiene el mundo entero en sus manos. Simplemente, uff. Hizo volar las estrellas, creó el sistema solar, pronunció su palabra, y así fue. La misma tierra sobre la que estás sentado es su palabra manifestada. Si no, ¿de dónde salió? La tierra sobre la que caminas es su palabra manifestada. Él dijo, hágase, y así fue. Creo que cada palabra que él dice es la verdad. No importa cuánto tiempo permanezca, es así de todos modos. Génesis 1, 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1, 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Mateo 10, 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Lucas 12, 7, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Valéis más que muchos gorriones. 58 Aquí estaba este hombre. Fíjense. No dejaba de mirar hacia Sodoma. Y 2 ángeles se levantaron y descendieron a Sodoma. No se hicieron muchos milagros, solo un pequeño detalle. Pero fueron allí y predicaron a los sodomitas. Un evangelista moderno, Billy Graham, predicó allí a ese mundo, a una gran congregación. Pero este ángel que se quedó, quiero que lo noten. Predicó a los elegidos, a la iglesia, a los llamados. Observen cómo lo hizo. Ahora bien, era un extraño. Escuchen ahora. Se lo perderán. Ahora bien, Jesús dijo. Como fue entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. El Evangelio predicado por Dios a través de un ser mortal, Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28, asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 59 Aviso. Este hombre se paró y miró a Abraham. Las mujeres en aquellos días no eran como son ahora. Cada vez que alguien entra al patio, la mujer tiene que ponerse sus pantalones cortos, salir al patio y ver de qué habla su esposo, meterse en sus asuntos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para ustedes, hombres! Si tienes más hombre alrededor para dejar que tu esposa haga eso, está bien, supongo. Eso fue crudo. Pero no me arrepiento. Esa es la verdad. Ahora, esa es simplemente la verdad. Tengo poco respeto por un hombre que deja que su esposa haga algo así. Fumar cigarrillos, beber whisky y usar ese tipo de ropa. El hombre no se mide por lo grande que sea su músculo. Se mide por la bolsa en las rodillas de sus pantalones donde reza. El hombre no se mide por el músculo. Eso es bestia.
se mide por el carácter. Nunca hubo un hombre más grande que Jesucristo. Y la Biblia decía, no hay belleza en él que podamos desear, un hombrecito delgado y encorvado. Pero en él estaba Dios. Carácter. El hombre se mide por su carácter. He visto hombres que pesaban 150 libras, arrebatarle un bebé de los brazos a su madre y violarla. ¿Y a eso le llamas hombre? Yo le llamo bestia. Isaías 53, 2, porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 60 ahora, escuchen. Este hombre, sentado allí, le dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Un desconocido, ¿cómo supo que estaba casada, estaba casado? ¿Cómo supo que su esposa se llamaba Sara? Observen el mensaje que dio ese ángel. Abraham dijo, está en la tienda detrás de ti, y la Biblia dice que el ángel estaba de espaldas a la tienda. Dijo, ¿dónde está Sara, tu esposa? ¿Cómo supo que tenía esposa y cómo supo que se llamaba Sara? Observen la naturaleza de ese espíritu ahora para la iglesia elegida. El evangelio está escrito entre líneas, igual que sobre las líneas. Lo ocultó de los sabios y prudentes, y lo reveló a los pequeños que aprenderán. Jesús dio gracias a Dios por ello. Yo también. No tomen la experiencia del seminario. Tomen la experiencia de la rodilla para conocer a Dios. Él dijo, vean, voy a mantenerlo en secreto para Abraham. Él será el heredero del mundo. Él dijo, Sara, tu esposa va a concebir. Voy a visitarte al tiempo de la vida, 28 días para Sara, que tenía casi 100 años. Ese tiempo había cesado con ella hacía 40 o 50 años. Voy a visitarla según el tiempo de la vida. Vas a tener este hijo. Y Sara, dentro de la tienda, se rió para sí misma. Y el ángel, de espaldas a la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara? Génesis 18, 9, y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10, y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 11, y Abraham y Sara eran ya viejos, avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Génesis 18, 12, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18, 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, 61, espero que no estén tan insensibles a las cosas del mundo como para no captar eso. ¿No ven la naturaleza del mismo ángel justo antes de la venida del Señor? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Seguramente, no están tan muertos espiritualmente como para no reconocerlo. El discernimiento, justo al final del tiempo de los judíos, Dios envió ese espíritu. Justo al final del tiempo de los samaritanos, envió ese espíritu. Justo al final, antes del juicio, cuando Él va a quemar el mundo, Sodoma y Gomorra, envió a ese ángel como testigo. Y hay bombas suspendidas por allá, listas para volar este mundo en pedazos en un minuto. Ahí están Billy Graham y esos evangelistas impulsando esa Sodoma y Gomorra, y el ángel del Señor con la iglesia elegida, el grupo llamado, mostrando señales y prodigios de discernimiento. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28, asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 62 oremos. Señor, nadie puede venir si tú no lo atraes. ¿Cómo puede un hombre entender si Dios no se revela al hombre? Ahora, Padre, ahí está la palabra. Esa es tu palabra, y no fallará. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca fallará. Que se sepa esta noche, Señor, que tú eres Dios, y que tu Espíritu está aquí en tu iglesia tratando con tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, nos sometemos a ti para el servicio. Amén. Ahora, es irrelevante para mí, si el Espíritu Santo viniera a esta reunión ahora mismo y me dijera esto, dijera tal cosa, y les diera discernimiento, debería convencerlos.
Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 63 Ahora recuerden, no son las manos del predicador las que sanan a la gente. Esa es una tradición judía. El hombrecito Zaqueo, que tenía no Zaqueo, sino, su hija murió. No recuerdo su nombre ahora mismo. Cuando su hija murió, le dijo a Jesús, ven, pon tus manos sobre mi hija y vivirá. Era judío. Pero cuando el centurión romano tuvo a su siervo a punto de morir, le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y mi siervo vivirá. Jesús se volvió y dijo, no encuentro una fe así en Israel. Así es como deberíamos ser los gentiles, pero tenemos que recurrir a nuestras tradiciones, la imposición de manos, etc. Pero eso es lo que se necesita. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 8:10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 9:18 Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5:23 Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Lucas 7:6 Entonces Jesús fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7:7 Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. Lucas 7:9 Y oyéndolo Jesús, se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 64 Muy bien. Estamos aquí para servir al Señor. Ahora bien, formamos a la gente en fila y oramos por ellos. Anoche, tuvimos una gran fila de discernimiento. Cada persona que entró en la fila, todos los que estaban aquí, que levantaran la mano. Los que sabían que era verdad, cada uno, y la gente del público sin tarjetas de oración, que levantaran la mano. ¿Estuvieron aquí anoche y lo vieron? Bien, ahí lo tienen. Boca de 2 o 3 testigos, cada palabra sea confirmada. Esta noche, dijimos, simplemente formaríamos a la gente que tuviera tarjetas de oración sobrantes y oraríamos por ellos esta noche, simplemente los pasaríamos por la fila. Ahora bien, no me importa de ninguna manera. Pero recuerden, el mismo Dios que estuvo aquí anoche para dar discernimiento, es el mismo Dios que está aquí esta noche. Mateo 18:16 Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 65 Muy bien. Tarjetas de oración Z desde el 1 en adelante. Esta es nuestra primera reunión. Esta es nuestra primera reunión. Nacimos, quizás, a kilómetros de distancia, y es la primera vez que nos conocemos. Ahora, aquí hay una imagen perfecta de San Juan, capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en la vida. ¿Cuántos saben eso? Jesús comenzó a hablar con la mujer. Y entonces descubrió dónde estaba su problema. Y le dijo cuál era su problema, y ella dijo, Señor, ahora los fariseos, los predicadores y demás, dijeron, ese hombre es un adivino, un Belcebú, el diablo. Todo el mundo sabe que la adivinación es cosa del diablo. Toda sesión espiritista, y la adivinación, es cosa del diablo. ¿Pero qué es un adivino? Algo que el diablo ha pervertido. No podía ser un hijo de Dios, pero el diablo lo convirtió en un hijo del infierno, pero, Mateo 12:24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta.
66 Jesús habló con la mujer. Cuando le contó cuál era su problema, ella dijo: Señor, veo que eres profeta. Sabemos, los samaritanos sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él respondió: Yo soy el que te habla. Y ella dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? ¿Cuántos de ustedes han leído eso en las Escrituras? Todos los que han leído la Biblia lo han hecho. Ahora bien, si Jesucristo, mi argumento es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo acto puede ocurrir. Claro, la mujer podría no ser culpable de ese pecado, pero hay alguna razón por la que está aquí. No lo sé, nunca la conocí. Pero Dios sí la conoce. Si Dios me revela para qué estás aquí, ¿creerás que soy su profeta? Sí. 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 Créeme. Gracias. Quise decir sirviente. Juan 4:19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27. Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo: ¿Qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 67. La palabra profeta a veces dispersa a la gente. Uno siente resentimiento, claro, un predicador es un profeta. Pero un vidente, alguien que ve visiones, ahora bien, yo no soy predicador. No he tenido educación para serlo. Voy a tientas. Me gusta decir lo que sea al respecto. Pero un predicador con una verdadera formación académica nunca me clasificaría como predicador, pero mi don de Dios, Él sabe que lo amo, y me ha dado el don del discernimiento. Ahí está mi esposa. Me conoce desde niño, y ha visto decenas de miles de casos, y me ve cuando tengo visiones, hasta que a veces estoy inconsciente durante 1 o 2 horas, solo viendo visiones, y me levanto, lo reclamo y se lo cuento a la gente. Y nunca ha fallado. Eso tiene que ser Dios. 68. Ahora, si el Espíritu Santo me revela para qué estás aquí, o algo sobre ti, que sabes que yo no sé, ¿creerás que es el Espíritu Santo? ¿Y lo aceptarás? ¿Cuántos en la audiencia aceptarían lo mismo? Levanten la mano. Ahora, sean reverentes. Ahora, miren dónde se establece el drama. Ahora, se encontrará que la Biblia es verdad o un error. ¿Seré encontrado un falso profeta o les diré la verdad? Si digo la verdad, Dios vindicará la verdad. Si digo una mentira, Dios mostrará que es una mentira. Pero sus palabras no pueden mentir. Esa es la razón por la que estoy seguro. Estoy positivo de que les estoy diciendo la palabra del Señor. Es la promesa de Dios. Ahora, crean. Veamos qué dirá Él. No digo que lo hará. 69. Entonces el resto de ustedes, todos los que están en la fila de oración lo creerán de todas formas, ya sea que Dios les diga algo o no. ¿Estarán dispuestos a pasar por la fila de oración? Si lo hacen, levanten la mano. Ahora, simplemente pasen, impongan las manos. Si Dios está tan cerca de ustedes aquí en la plataforma para conocer el secreto de su corazón, aquí, esta mujer y yo con las manos en alto, la Biblia aquí, nunca nos hemos visto antes en la vida. Si lo hiciéramos, no lo sabríamos. No la conozco, no sé nada de ella. Pero Dios sí. Dejen que Él lo revele y vean si es verdad o no. Veo a la mujer que viene de lejos. No es de aquí, es de Chattanooga. Así es. Tienes un tumor. Y el tumor no es visible para mí ahora, pero está ubicado debajo de tu brazo derecho. Si es así, levanta la mano. ¿Crees ahora? Para que veas que no estaba adivinando, mírame, hermana. Déjame ver qué dijo. Mira, no sé qué te dije. La única forma que tengo de saberlo es con esas cintas. La escucho y veo qué dice. Sí, te veo haciendo algo debajo de, es un tumor, debajo del brazo. Y luego, estás sorda del oído izquierdo. Así es. Es cierto. Te llamas ella. Puedes volver a casa. Jesucristo te sanará. Señora ella Blackburn, regresa a Chattanooga y sana en el nombre de Jesucristo. ¿Crees? Ahora ten fe en Dios. 70. Señor Jesús, pongo mis manos sobre la mujer y oro por ella en el nombre de Jesús para su sanación. Amén. No dudes ahora. No dejes que esto pase.
Sé lo que le pasa a la gente. ¿Crees eso? Mira aquí. Ve a cenar. El problema de estómago te dejó. Tuviste un estómago nervioso por mucho tiempo. Ve a comer ahora. Jesús te sana. Ahora, ¿crees, hermana? En el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Oh Señor, que sea, mientras impongo las manos sobre ella, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Ven, hermana. ¿Crees que tu problema de espalda se acabó? Simplemente sigue caminando. 71 si puedes creer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué decepción? ¿No crees que esa gente? Dios conoce su corazón, igual que conoció el corazón de la primera mujer. Ahora, ¿no ves lo que estoy pasando en Estados Unidos? En Sudáfrica, cada persona en el suelo habría dejado carritos con ruedas y camillas, se llevan 7 camiones llenos de sillas de ruedas y camillas por algo así. A la mañana siguiente, esos paganos de mantas, caminando por las calles de Durban, Sudáfrica, cantando solo cree detrás de 7 camiones llenos donde se realizaron 25.000 milagros en un minuto. Y nosotros, inteligentes y educados, nos quedamos como una verruga en un pepinillo. No sabemos, el buey conoce su pesebre. La aguja conoce el pesebre del amo. Mi pueblo no lo sabe. Bueno, eso debería conmoverte el corazón y decir, Señor Dios, estoy sano. Lo creo. Aquí veo a una mujercita sentada orando, aquí mismo, aquí arriba, sentada al final de la fila, mirándome, con la cabeza apoyada en la mano, con un problema en la pierna. ¿Crees que Dios te sanará? Si es así, la hermana de arriba tiene un problema en la espalda. ¿Crees que Jesucristo te sanará? ¿De verdad? Acéptalo y créelo, y podrás sanar. Isaías 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 72 ¿Crees que Dios puede sanar tu diabetes y hacerte sentir bien? ¿Tienes una estampita? Pero tienes diabetes. O sea, tenías diabetes. Jesucristo te sanó. ¿Me harías un favor? La señora sentada a tu lado tiene problemas del corazón y también quiere que oremos por ella. ¿Es cierto? Levanta la mano. Yo no te toqué, tú no me tocaste. Pero has tocado al sumo sacerdote, y él actúa igual que la mujer que tocó su manto. Vete a casa y que te mejores. Esa gente no tiene estampitas. Mira, es la gracia soberana de Dios. ¿Por qué no te contagias? Aquí hay una querida mujer. No la conozco. Somos desconocidos. Ahora bien, si tomara a cada persona, solo a unas cuantas, me debilitaría tanto. No puedo estar aquí. Pero hubo una, esa mujercita que tocó el manto de Jesús, dijo, me debilitó. ¿Es cierto? La virtud se fue de mí. Si eso alejara la virtud del Hijo de Dios, ¿qué me haría a mí, un pecador salvo por gracia? No podría hacer nada si no fuera porque Él dijo, esto que yo hago, lo haréis, y aún más, es su promesa, porque yo voy al Padre. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 73 No te conozco, tú no me conoces. Si el Señor me revelara cuál es tu problema, ¿lo creerías? Tú sabes que, bueno, sabrás si es la verdad o no. Muy bien. Que el Señor lo conceda. Para que esta gente pueda ver y no dudar. La mujer no está aquí por sí misma, está aquí por su hijo. Y su hijo es un caso mental. Recibió el bautismo del Espíritu Santo hace algún tiempo. Y ahora está nervioso. No puede pensar. No puede mantener su trabajo. Esa es la verdad. Toma ese pañuelo en tu mano y ponlo sobre él. No dudes, y él volverá en sí y servirá al Señor. Ve, créelo. ¿Crees en Dios? Ven, hermana. Ven creyendo. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, sé sanado. Ven con estos pequeños. Oh, Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, los bendigo. Que sean sanados. Ven, mi hermano. Señor, en el nombre del Señor Jesús, bendice y sana a mi hermano. Amén. Ven, hermana. Oh Señor, al pasar, que no sea como pasar junto a un hombre, sino que sepa que Jesús, el Hijo de Dios, está aquí. Su espíritu está aquí.
¿Y si se acostaron a la sombra de San Pedro y sanaron? Un pescador ignorante que no sabía escribir su nombre, no fue ese pescador ignorante. Fue tu espíritu, Señor, lo que reconocieron. Y que esta mujer pase por la unción del Espíritu Santo y sane en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 5:15. De tal manera que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. 74. Ven, hermana Uor, te conozco, así que ven aquí. Señor Dios, esta mujer que conozco. Su hijo lisiado, que era un lisiado, la parálisis infantil le hizo crecer la pierna hacia atrás. Entraron a una reunión, y tú hablaste y llamaste su nombre, y lo trajiste y enderezaste esa pierna lisiada, hasta que ahora no sabe cuál era la lisiada. Su madre está enferma. Ella necesita sanidad, Señor. Que el poder de Dios que enderezó la pierna de David sane a mi hermana. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendita seas, hermana Uod. Me pregunto si David está cerca. Un niño, su padre era testigo de Jehová. Su padre está lleno del Espíritu Santo. Podría darte testimonio de su hermano. ¿Cuántos leyeron sobre el pequeño pez que cobró vida esa vez? Era su hermano el que estaba presente. David, ¿dónde estás, David Uor? Ponte de pie. Había un niño, un caso de polio, con la pierna encogida hacia atrás, sentado muy atrás en la audiencia en una gran reunión de carpa. Y el Espíritu Santo le habló y dijo, así dice el Señor, ahí está, testigo de que Dios sana la polio. Amén. 75. Oh, me siento como un santo rodador. Amén. Siento ganas de gritar. Si se necesita eso para servir a Dios, entonces déjame hacerlo. He navegado por los 7 mares, he viajado por el mundo 6 veces, y nunca he visto un santo rodador. Es un nombre canalla que el diablo les puso a los santos de Dios. No existe tal cosa. Tengo unas 969 denominaciones diferentes del registro del gobierno, y ninguna de ellas se llama santo rodador. No existe tal cosa. Ven, señorita. ¿Crees en Dios? Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, que la niña sane. Amén. ¿Cree, hermana? Señor, en el nombre de Jesucristo, que la señora sane. Amén. Ven, hermana. Señor, impongo las manos sobre la mujer y el niño. En el nombre de Jesucristo, que sean sanados. 76. Ven, hermana. Nos vemos, no decepciones. Cuando pases por aquí, empieza a alabar a Dios. Cuando oren por ti, no me importa si tarda 25 años. Si eres hijo de Abraham, tienes la fe de Abraham. Ese discernimiento no tiene por qué ser constante. Mira. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? No te conozco, ni tú me conoces. Pero Dios nos conoce a ambos. ¿Crees que? Quiero que seas testigo ante la congregación. Aquí tienes a una mujer que tiene fe. Ahora mismo, sientes una sensación extraña, dulce, consoladora, reconfortante. ¿Cuántos han visto la foto que el gobierno tomó del ángel del Señor en la casa de? El interrogatorio de George J. Lackey, el jefe del FBI, dijo que era un ángel del Señor. La luz impactó en el lente de la cámara. Dijo, la cámara no capta la psicología. Esa misma luz está sobre esa mujer ahora mismo. Eso es lo que la hace sentir así. Para los científicos, esto es como otra dimensión. Me lleva a un punto en el que miro a la mujer y sé que, en cuanto la miro y pienso en ella, con la ayuda del Espíritu Santo, me hablará de ella. Está aquí para que oren por su pie que le molesta. Eso es así, dice el Señor. Es la verdad, ¿no? 77. Ahora, dices. Lo adivinaste. Bien, a ver si lo adivinamos. No fue una suposición. Tienes a alguien más por quien orar. Es tu nieto. Y tiene el cuello roto. Y está en un hospital público, un hospital militar, no aquí, sino en Missouri. Eso es así, dice el Señor. Ve, cree y recibe tu sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Ven, creyendo en el Señor. Oh, Señor, sánala, te lo ruego en el nombre de Jesús. Concédelo. Joven, estás nervioso, alterado. ¿No sabes que Dios puede sanar los nervios? Es difícil para una persona nerviosa controlarlo. Has estado buscando un lugar donde poner un pie, eres un gran pensador, cruzando puentes antes de llegar a él, y tomando otras cosas. No lo hagas más. Ya no te sientes mal. Mira, ya se te ha ido. Si sigues creyendo, nunca más te volverá a pasar. En el nombre de Jesucristo, créelo. Señor Dios, en el nombre del Señor Jesús, sana a esta mujer, te lo ruego. Señor Dios, te ruego que sanes a nuestra hermana mientras pasa, no junto a mí, sino bajo la cruz.
En el nombre del Señor Jesús, sana a esta querida persona, Padre, mientras pasa. Concédelo, Señor. 78. Estás a la sombra de la muerte con problemas del corazón. ¿Pero crees que Dios sanará tu corazón? Entonces ve. Como has creído, que te sea. Otro a la sombra de la muerte con cáncer. ¿Crees que Dios sanará el cáncer? Entonces ve, y regocíjate, y sé feliz. ¿No puedes creer? Dime, esta señora sentada ahí atrás sufriendo dolores de cabeza, ¿crees que Dios te sanará? Si es así, recibe tu sanidad. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí hay una mujercita sentada con un uniforme blanco. Acaba de tocar al Señor. Tiene problemas de cadera. Se cayó y se lastimó la cadera. Así es, señora. Estabas sentada allí orando, y dijiste, Señor, que me llame. Estabas orando justo en ese momento. Tocaste al sumo sacerdote. Ahora sanarás. Jesucristo te sana. Amén. Reto tu fe a creer en Dios. Lo digo en el nombre de Jesús, a creer. ¿Crees que Dios sanará ese asma, sentada ahí atrás? Si lo crees de todo corazón, puedes tenerlo. ¿Lo crees, hermana? En el nombre de Jesucristo, que sanes. 79. ¿Crees, hermana? En el nombre del Señor Jesús, sé sana. Simplemente no entiendo. ¿Por qué no pueden captarlo, amigos? No importa si hay una visión o no, ¿no saben que el mismo Dios es el mismo que sabe todo sobre ustedes? Tienes un crecimiento en tu boca. ¿Es cierto? No te conozco. Dios te conoce. Señorita Carroll, ese es tu nombre. Eres de Dalton, Georgia. Regresa a casa. Crea, y mejorará. Ahora, no dudes. Crea. Ten fe en Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Dios puede sanar ese tumor si se lo permites. Créelo. En el nombre de Jesucristo, que se vaya de él. Señor Dios, te pido que sanes a esta mujer en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, sana a nuestra hermana. Ven, hermano. Ese es el único Señor Jesús, sana a nuestro hermano en el nombre de Jesús. 80. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees que yo creo? ¿Crees? Entonces estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Lo crees? Pasa de largo. En el nombre de Jesucristo, que sanes. Ven, hermana. Lisiado, ¿crees que Dios puede sanar a ese niño lisiado que está ahí afuera, que puede sanarte también? Entonces alábalo y sanarás en el nombre de Jesucristo. Ven, hermana. ¿Crees? En el nombre de Jesucristo, que sanes. ¿Crees, niño? En el nombre de Jesucristo, Dios, sana a este niño. ¿Crees, hermano? En el nombre de Jesucristo, que sanes. ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesucristo, que sanes. En el nombre de Jesucristo, que sanes. ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesucristo, que sanes. En el nombre de Jesucristo, que sanes, hermano. En el nombre de Jesucristo, que sanes. Ven, hermana. ¿Crees con todo tu corazón? En el nombre de Jesucristo, que estés bien. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sane. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 81. Ven, hermana. Supera ese problema estomacal. Ve, come ahora. Amén. En el nombre de Jesucristo. Dios, te pido que la sanes en el nombre de Jesús. Dios, te pido que sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de Jesús, sana a nuestro hermano. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestro hermano. Padre Celestial, está escrito, sobre los enfermos pondrán las manos, sanarán. En el nombre de Jesucristo, hago esto. Dios Todopoderoso, impongo las manos sobre mi hermano. En el nombre de Jesucristo, que sane. Amén. Dios te bendiga, papá. En el nombre de Jesucristo, impongo las manos sobre mi hermana para su sanación. Ven, hermana. ¿Por qué estás tan nerviosa? Eso es lo que causó tu problema estomacal y te trajo a esta condición. Lo vas a superar ahora mismo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Madre, ese viejo corazón ha latido mucho tiempo. Está empeorando, pero si crees, seguirá latiendo. En el nombre de Jesucristo, que sane. Concédelo, Señor. Ven, hermana. En el nombre de Jesucristo, que sane.
Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 82. En el nombre de Jesucristo, te pido que sanes a mi hermano. Ven, querido hermano. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, que mi hermano sane. Amén. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sane. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sane, Padre. En el nombre de Jesucristo, pongo mis manos sobre la mujer y pido por su sanidad. Amén. Dios, pongo las manos sobre mi hermano en el nombre de Jesús para su sanidad. Ven, Señor. En el nombre de Jesucristo, pongo las manos sobre mi hermano para su sanidad. Ven, hermana. ¿Crees con todo tu corazón? Tu problema de espalda te dejará entonces. En el nombre del Señor Jesús, concédele la sanidad, Padre. Tú tienes lo mismo. Ahora, cree con todo tu corazón en el nombre de Jesucristo. 83. ¿Crees que la diabetes te dejará y te recuperarás? ¿De verdad? Adelante. Créelo, y recibirás una transfusión de sangre de Cristo. ¿Crees que soy siervo de Dios? ¿Crees que Dios puede decirme qué te pasa? ¿Lo creerás? Bueno, sabrás si es verdad o no. Tienes nerviosismo y problemas cardíacos. Así es. Tu nerviosismo es lo que causa problemas en tu corazón. Es un corazón nervioso. Cuando comes y te acuestas, palpita. Tiene todo tipo de sensaciones y sentimientos. No te va a matar. ¿Lo crees, Louise? Vives en Tennessee, Clinton, Tennessee. Pero no eres de Tennessee. Vienes de California, Los Ángeles. Tuviste muchos problemas en tu vida. Perdiste a un hijo hace poco en un accidente automovilístico. Eso es así, dice el Señor. Cree en el Señor tu Dios. Ve y recibe tu sanidad. ¿Lo harás? Que así sea en el nombre del Señor Jesús. De acuerdo. Esa es toda la línea de oración. 84. ¿Están convencidos de que Jesucristo vive? ¿Están convencidos de que Él dijo que estas cosas sucederían justo antes de la venida del Señor Jesús? Estamos cerca del final del viaje, y el ángel de Dios ha descendido entre nosotros, y ha demostrado ser el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos y cumpliendo cada palabra. ¿Cuántos aquí que no están bien y desean ser sanados, levanten las manos? Ay, no pude con todos. ¿Me creerán como siervo de Dios? ¿Creen que Dios me permitiría decir que algo andaba mal? Dios ha demostrado que les dije la verdad. Aquí. Todos los creyentes, levanten la mano. Ahora, pongan las manos sobre alguien a su lado. Les daré una escritura. La misma escritura dice, estas señales se harían así. El mismo Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. No soy yo. No soy yo, es Él. Y no son mis manos. Está en manos de cualquier creyente. ¿Lo crees, hermana? ¿Tú crees ahí? Si lo crees, tu liberación está a la vuelta de la esquina. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 85. Ahora, no ores por ti mismo. Ora por la persona a quien pusiste las manos. Deja que ella ore por ti. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Ahora, pon las manos sobre alguien a tu lado. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. La palabra de Dios es verdad. Si la crees, gente sanando. Ahí está. Eso es. Ahí está. Ahora, levántate y acepta tu sanidad. Ponte de pie, cada uno de ustedes. Ponte de pie y acepta tu sanidad. Ese es el Espíritu Santo. Estás sano en el nombre de Jesucristo. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.